En la penumbra del ocultismo y las prácticas esotéricas que rodean la historia humana, la tabla esmeralda o tabula esmaragdina se destaca como un enigma que ha desafiado tanto a místicos como a científicos a través de los siglos. La leyenda sugiere que este antiguo escrito, atribuido al enigmático Hermes Trismegisto, contiene las claves para la alquimia trascendental, no solo la transmutación de metales, sino la transformación del alma humana. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, la interpretación de estos escritos sagrados ha sido manipulada repetidamente por figuras ocultistas como Aleister Crowley, quienes buscaban poderes que muchos creen que sería mejor dejar sin explorar. Ha sido la verdadera mensaje de la tabla subvertida para servir a intereses oscuros. Hermes Trismegisto, un nombre que resuena con ecos de deidades griegas y egipcias, está frecuentemente envuelto en misterio. Algunos dicen que nunca existió como una figura única, sino que es más bien una fusión de varios sabios y dioses. Un ícono que encarna la sabiduría espiritual y alquímica. Pero, ¿por qué elegiría ocultar su identidad y dejar sus verdaderas intenciones en las sombras? Esta pregunta es solo uno de los muchos misterios que plantea la tabla esmeralda. Aunque el hermetismo está tradicionalmente asociado con un conocimiento místico profundo, muchos eruditos debaten hasta qué punto estas antiguas enseñanzas realmente han moldeado las bases de tradiciones espirituales y religiosas a lo largo de la historia. La fascinación por dominar los secretos de la naturaleza, que ha llevado a la ruina a hombres tan notables como Sir Isaac Newton y el emperador Rudolfo II, destaca una peligrosa obsesión con el control, un eco de los deseos más oscuros de la humanidad. Sin embargo, la búsqueda incesante por la prima materia y por la transmutación del plomo en oro, mencionada en la tabla como la creación del mundo a partir de una res Luisiana única cosa, permanece como una seductora promesa de poder ilimitado e iluminación. ¿Cuáles son las verdaderas revelaciones de la tabla esmeralda? ¿Ofrece el hermetismo una clave para la trascendencia espiritual o es simplemente un reflejo de los eternos intentos humanos por controlar lo desconocido? Ahora, si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en El Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. La tabla esmeralda, a diferencia de la mayoría de los textos alquímicos, no compone un manual extenso, sino un conjunto de instrucciones tan sucinto que fue grabado en una única lámina de esmeralda. A pesar de su brevedad, muchos a lo largo de la historia han dedicado sus vidas enteras en un intento de descifrar y aplicar su mensaje enigmático, a menudo sin éxito. Se atribuye la autoría de la tabla a Hermes Trismegisto, una figura enigmática y casi anónima, considerada una fusión de Tot, el dios egipcio de la sabiduría, con Hermes, el dios griego de la conducción de las almas y la comunicación divina. En la tradición mística, Hermes Trismegisto es frecuentemente visto como descendiente o incluso la reencarnación de una figura espiritual significativa que a lo largo de varias encarnaciones refinó y deseó diseminar su sistema filosófico para elevar a la humanidad a un estado de perfección. Del legado de Trismegisto surgió el hermetismo, un sistema filosófico que inspiró la creación de sociedades secretas como los masones y la orden hermética de la Aurora Dorada. Algunos escritores cristianos de la antigüedad consideraban a Trismegisto un profeta que anticipó la venida de Cristo y enseñaba una fe monoteísta similar al judaísmo, pero lamentaban que su ministerio fuera manchado por la asociación con prácticas ocultas. La existencia de la tabla esmeralda es mencionada por primera vez hace más de 1200 años en un texto árabe, que alegaba ser la traducción de un documento mucho más antiguo, tal vez una copia del artefacto original. El paradero del artefacto original es desconocido, pero se cree que fue redescubierto por Apolonio de Tiana, un filósofo hermético, curador espiritual y vidente, conocido como Señor de los Talismanes y las Maravillas. Apolonio, que vivió aproximadamente en el año 97 después de Cristo, es una figura central en el desarrollo de la alquimia y las ciencias ocultas, especialmente en la magia talismánica. Era conocido por crear talismanes, generalmente de piedras preciosas o metales, que se empleaban para proteger ciudades de plagas, desastres y otras calamidades. Con la expansión del cristianismo en el mundo helenístico, muchos de estos talismanes fueron destruidos bajo la acusación de ser obras satánicas. Apolonio de Tiana tuvo un encuentro revelador en un famoso oráculo griego, que lo sorprendió al decirle que encontraría la sabiduría que tanto buscaba en su ciudad natal, Tiana, específicamente bajo una estatua de Hermes. Movido por tal revelación,
Apolonio regresó rápidamente a Tiana y bajo la estatua descubrió una entrada oculta que lo condujo a una cámara subterránea. Esta cámara guardaba el cuerpo momificado de Hermes Trismegisto, sentado majestuosamente en un trono de oro. En sus manos, Hermes sostenía la resplandeciente tabla esmeralda y un tomo polvoriento titulado El secreto de la ciencia y las causas de las cosas. Apolonio recogió ambos artefactos y selló la cámara, incorporando sus enseñanzas a los principios de su propia doctrina. Con su muerte, la tabla se perdió, y se especula que pudo haber sido entregada al emperador Adriano, almacenada en los cofres de su palacio en Antium, o posiblemente en la gran biblioteca de Alejandría, donde muchos creen que Apolonio pasó sus últimos días. La destrucción de la biblioteca implicaría la pérdida de la tabla, aunque otros creen que fue ocultada en la gran pirámide de Gizeh por Alejandro Magno. Existen teorías más místicas que sugieren que la tabla fue tomada por seres celestiales y llevada a una biblioteca sagrada y secreta en las profundidades de la tierra. Clemente de Alejandría, un teólogo y filósofo cristiano primitivo, mencionó que existían 42 tablas sagradas de Hermes y Thoth, incluyendo la tabla esmeralda, escondidas hasta que la humanidad estuviera lista para asimilar su conocimiento. Descrita como rectangular y hecha de una losa sólida de esmeralda, aunque muchos creen que estaba hecha de vidrio verde, jade o jaspe, la tabla tenía inscripciones en un alfabeto similar al fenicio y en un lenguaje semítico antiguo, revelando una profunda sabiduría alquímica y espiritual. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es semejante a lo que está abajo, para realizar las maravillas de una sola cosa. Como todas las cosas fueron producidas por la mediación de un solo ser, así todas las cosas fueron producidas de esta única cosa por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna, es la causa de toda perfección en todo el mundo. Su poder es perfecto si se transforma en tierra. Separe la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, actuando prudentemente y con juicio. Ascienda con la mayor sagacidad de la tierra al cielo y una el poder de las cosas inferiores y superiores. Así poseerá la luz de todo el mundo y toda oscuridad huirá de usted. Esta cosa tiene más fortaleza que la fortaleza misma, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará en toda cosa sólida. Por eso el mundo fue creado. La tabla esmeralda, compuesta por apenas 14 estrofas, es una fuente de misterio y fascinación, cargando supuestamente los secretos del universo en su mensaje cifrado. A lo largo de los siglos, figuras notables como Sir Isaac Newton, Dr. John Dee, Edward Kelly, Samuel MacGregor Mathers, Aleister Crowley y Roger Bacon se dedicaron a descifrar su contenido, generando una miríada de traducciones e interpretaciones que persisten hasta nuestros días. La interpretación más aceptada sugiere que la tabla describe las 7 etapas de la transmutación alquímica: calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Proceso este que busca transformar plomo en oro dentro de un laboratorio. Sin embargo, frente a los enigmas y la historia sombría de la alquimia, los ocultistas modernos proponen una visión alternativa. La tabla no detalla la conversión de metales o la creación de la piedra filosofal, sino que usa la alquimia como metáfora para el maduramiento del alma y la introspección. Esta perspectiva destaca que, quizás, los grandes pensadores de la historia han fallado al aplicar la sabiduría de la tabla solo al ámbito material, ignorando su llamado a la transformación espiritual. La esencia de este mensaje está encapsulada en su primer verso: como arriba, así abajo, una máxima que expresa la conexión inextricable entre el microcosmo y el macrocosmo, entre la humanidad y el universo. Paulo Coelho, reflexionando sobre la simplicidad y profundidad de la alquimia, mencionó que aunque muchos alquimistas han logrado el destino de desvelar el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir de la larga vida, lo más sorprendente es que tales revelaciones son tan simples que podrían ser inscritas en una única esmeralda. ¿Quién exactamente era Hermes Trismegisto y por qué oscureció su identidad? Ahora entramos en un diálogo más profundo sobre el conocimiento de Hermes y el hermetismo, tanto en términos históricos como espirituales. El hermetismo, más que un conjunto de prácticas alquímicas, es un movimiento místico, religioso y filosófico que se originó en un contexto greco-egipcio de la antigüedad tardía. Esta tradición, ligada a una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, ha ejercido una influencia sustancial sobre diversas culturas, religiones y comunidades esotéricas a lo largo de los siglos. Hermes, figura central de este movimiento, está envuelto en leyendas y mitos, reflejando la intensa interacción cultural entre Grecia y Egipto,
desde la conquista de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Este fue un periodo de sincretismo religioso y cultural, donde las tradiciones griegas y egipcias se fusionaron, especialmente en el ámbito espiritual, ilustrando la riqueza y complejidad del hermetismo como un legado duradero de la interacción entre estas dos poderosas civilizaciones. La integración cultural y religiosa en el Egipto helenístico, a pesar de cierta resistencia inicial por parte de los egipcios, acabó siendo una fuerza imparable, especialmente bajo el dominio de los líderes helenísticos que frecuentemente buscaban sincronizar sus prácticas y creencias religiosas con las de los cultos egipcios. Esta sincronización condujo al surgimiento de deidades híbridas, en las que atributos y funciones de dioses de diferentes panteones se combinaban, reflejando una fusión cultural profunda y duradera. Un ejemplo emblemático de esta síntesis es la fusión entre el dios griego Hermes y el egipcio Tot. Tot, ampliamente venerado en Egipto, era el dios de la escritura, de la sabiduría y de los jeroglíficos, además de ser considerado el inventor de la escritura y autor de textos sagrados, como el Libro de los Muertos. Sus funciones se asemejaban a las de Hermes, que en el panteón griego era el mensajero de los dioses, el dios de la escritura y la comunicación. La convergencia de las cualidades de estos dos dioses resultó en la creación de Hermes Trismegisto, una figura que encapsula la sabiduría y el conocimiento tanto griego como egipcio. El título Trismegisto, que significa 3 veces grande, es un homenaje a la magnitud de su sabiduría e influencia, evocando un epíteto tradicionalmente asociado a Tot. Hermes Trismegisto es una figura que trasciende la simplicidad de un dios o humano. Se le ve como un sabio que, a través de su profundo conocimiento e iluminación, ascendió a lo divino. Se cree que fue un puente entre lo humano y lo divino, influenciando y originando tradiciones religiosas y filosóficas profundas. A menudo se le cita como el maestro de figuras históricas y legendarias como Moisés y Pitágoras, y se dice que su sabiduría influyó directamente a pensadores como Platón. La figura de Hermes Trismegisto, por tanto, no solo actúa como un símbolo de la fusión cultural greco-egipcia, sino también como un icono del conocimiento esotérico y oculto que impregna diversas tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. Este legado se refleja en la vasta influencia que el hermetismo ha tenido, extendiéndose a través de las eras y formando la base de muchas prácticas esotéricas y místicas modernas. El historiador judío Artapano de Alejandría, en el siglo II a.C., incluso identificó a Hermes con Moisés, ilustrando cómo figuras históricas y míticas pueden entrelazarse en las narrativas que buscan explicar y contextualizar los fenómenos religiosos y filosóficos de sus tiempos. La complejidad y las aparentes contradicciones en las leyendas que rodean a Hermes Trismegisto y a Tot reflejan las profundas diferencias culturales y teológicas entre los egipcios y los griegos. Mientras que Tot era percibido como un dios distante y omnisciente, encarnación de la sabiduría y los conocimientos ocultos, Hermes presentaba una naturaleza más accesible e interactiva, típica de varias divinidades griegas que frecuentemente interactuaban con los humanos. Historiadores y sacerdotes, como el egipcio Maneto, llegaron a postular la existencia de múltiples Hermes, lo que añade una capa extra de complejidad a su figura mítica. Esta diversidad de interpretaciones y la rica amalgama de historias y atributos asociados a Hermes Trismegisto culminaron en la creación de un vasto cuerpo literario conocido como hermética. Los escritos herméticos se dividen tradicionalmente en dos categorías principales: la hermética técnica y la hermética filosófica. La hermética técnica abarca la mayor parte de estos textos, enfocándose en áreas como la magia, la astrología, la adivinación y la alquimia. Estos textos son más prácticos y están orientados a las aplicaciones de los conocimientos esotéricos, reflejando la imagen de Hermes como el padre de las ciencias ocultas. Esta visión se hace eco en fuentes como los papiros mágicos griegos, donde se afirma que Hermes sabe todo lo que está oculto bajo el cielo y debajo de la tierra, ilustrando su conexión con el conocimiento secreto y profundo. Por otro lado, la hermética filosófica adopta un enfoque más especulativo e introspectivo, discutiendo temas metafísicos y existenciales. Esta literatura explora conceptos más abstractos y filosóficos, reflejando una búsqueda por la comprensión de las realidades más profundas del ser y del universo. Es importante destacar que la división entre estas dos categorías es, hasta cierto punto, una construcción moderna.
Los lectores antiguos de la literatura hermética probablemente no veían una separación tan distinta entre los aspectos técnico y filosófico de estos textos. Sin embargo, esta categorización contemporánea nos ayuda a navegar y entender la extensa y compleja literatura hermética, facilitando el estudio y la interpretación de sus temas y objetivos. La relevancia de Hermes Trismegisto y de los textos herméticos ha persistido a través de las eras, influenciando significativamente el pensamiento esotérico durante el período islámico y resurgiendo con vigor durante el Renacimiento europeo. La percepción de que los textos herméticos fueron en realidad escritos por Hermes Trismegisto, una figura que oscila entre lo mítico y lo divino, refleja el respeto y la veneración que los antiguos hermetistas tenían por este personaje y por el conocimiento que representaba. Hoy, los estudiosos lo consideran más como una figura simbólica que como un autor literal, lo que sitúa a los textos herméticos en un contexto histórico y literario más amplio y complejo. La cronología de los textos herméticos sugiere que fueron compuestos entre un siglo antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo, siendo la hermética técnica considerada la más antigua, con elementos que pueden datar de antes de la Era Común. Por su parte, la hermética filosófica parece ser más tardía, emergiendo principalmente en los siglos II y III después de Cristo, en el ambiente efervescente de Alejandría. Esta distinción, aunque moderna, ayuda a entender la naturaleza y la evolución del pensamiento hermético a lo largo del tiempo. El Corpus Hermeticum, quizás el más célebre de estos textos, es un ejemplo prominente de hermética filosófica y fue compuesto en el apogeo de la influencia helenística y romana en Egipto. Estos tratados exploran profundamente la relación del alma individual con lo divino, promoviendo la ascensión espiritual a través de la gnosis, el conocimiento trascendental que conecta al individuo con el nous o mente divina. La influencia y la supervivencia de los textos herméticos, especialmente el Corpus Hermeticum, deben mucho a las ediciones y compilaciones realizadas por editores cristianos bizantinos en la Edad Media, que adaptaron estos textos a las normas ortodoxas cristianas, omitiendo partes consideradas excesivamente paganas. Además del Corpus Hermeticum, otros textos filosóficos herméticos sobrevivientes incluyen el Asclepio, conocido originalmente como el Discurso Perfecto. Las definiciones de Hermes Trismegisto para Asclepio, encontradas en un manuscrito armenio, y los excertos de Estobeu. Estos textos, junto con los hallazgos significativos de Nag Hammadi, como el Discurso sobre el Ogdoade y el Eneade, conforman un cuerpo literario que, a pesar de haber sido editado y filtrado a lo largo de los siglos, ofrece una visión del cosmos, de Dios y de la naturaleza humana. Los textos herméticos, a pesar de sus variedades y aparentes contradicciones, emergen de un único movimiento intelectual y religioso de la antigüedad tardía. Iámblico, un influyente filósofo platónico tardío, se refiere a este movimiento como un camino de Hermes, evidenciando una tradición o escuela de pensamiento que se desarrolló alrededor de estos escritos. Estos textos herméticos, especialmente los filosóficos, operan frecuentemente como diálogos educativos entre un maestro y un discípulo, reflejando una estructura de enseñanza que sugiere un contexto iniciático. Hermes es usualmente retratado como el maestro, mientras figuras como Asclepio y Tot aparecen como alumnos. Estos diálogos no son solo pedagógicos, sino que también revelan una visión espiritual profundamente arraigada. La interacción entre maestro y discípulo puede verse como una metáfora para la jornada espiritual del individuo, buscando el conocimiento divino y la ascensión espiritual. El ejemplo del tratado Poimandres en el Corpus Hermeticum es particularmente revelador, donde Hermes, invirtiendo el papel usual, aprende de Poimandres, el nous divino, identificado como la mente o el intelecto universal. Esta narrativa no solo ilustra la búsqueda del conocimiento trascendental, sino que también enfatiza la naturaleza elevada y misteriosa de la sabiduría hermética. El contenido metafísico y cosmológico de estos textos es vasto y complejo. Central para la hermética es la figura de Dios, concebido como un ser singular y creador, tratado de forma más devocional y personal que en otras tradiciones filosóficas contemporáneas, como el neoplatonismo de Plotino. Dios es frecuentemente referido como el Padre, y es visto como el origen de todas las cosas. Además, la realidad se divide en varias esferas jerárquicas: Dios, el mundo inteligible, el mundo físico y el ser humano. El ser humano en particular es descrito como un microcosmo de la creación, poseyendo en su esencia espiritual o noética una posición exaltada que lo eleva por encima de otras entidades del cosmos, incluyendo deidades menores y dioses.
Esta cosmología hermética no solo refleja una comprensión sofisticada del universo, sino también una visión optimista del potencial humano. La humanidad, en su aspecto espiritual, es vista como capaz de reascender al divino a través del conocimiento, genouse, y la práctica espiritual, reafirmando la creencia hermética en la interconexión entre el macrocosmo, el universo, y el microcosmo, el ser humano. Los textos herméticos reflejan un profundo movimiento intelectual y religioso que permeó la antigüedad tardía. Esta corriente, identificada por figuras como Iámblico, sugiere un camino de Hermes, que era, al mismo tiempo, un camino de iluminación y conocimiento espiritual, involucrando una serie de escritos que orientaban a los iniciados en sus jornadas espirituales. El Corpus Hermeticum, uno de los textos más emblemáticos de esta corriente, utiliza una estructura de diálogo para explorar temas filosóficos y teológicos complejos, a menudo entre Hermes y sus discípulos, como Asclepio y Tot. Sin embargo, una excepción notable es el Tratado de Poimandres, donde Hermes recibe enseñanzas de una entidad divina llamada Poimandres, identificada como el Nu, o la mente divina. Este tratado en particular destaca la idea de un conocimiento trascendente, donde la enseñanza no es solo horizontal, entre pares, sino vertical, del divino al humano, ilustrando la naturaleza elevada y compleja de la búsqueda hermética por sabiduría. Esta estructura de enseñanza refleja una posible organización iniciática, donde los conocimientos se transmitían de maestros a discípulos, sugiriendo una práctica espiritual y filosófica organizada. Aunque algunos estudiosos modernos cuestionan la existencia formal de tales grupos, los textos sugieren que la relación maestro-discípulo era central para la transmisión del conocimiento esotérico y para la ascensión espiritual de los involucrados. La cosmología hermética presentada en estos textos es rica y detallada. Dios ocupa la posición suprema como el creador único de todas las cosas, siendo tratado de manera más devocional y personal que en otras tradiciones filosóficas de la época, como el neoplatonismo. Además de Dios, la realidad está estratificada en varias esferas: el mundo inteligible, el mundo físico y el ser humano. Curiosamente, el ser humano es visto como un microcosmo del universo, capaz de reflejar y contener en su esencia espiritual o noética aspectos de toda la creación. Esta visión coloca a la humanidad en una posición exaltada, capaz de interactuar y ascender por encima de otras entidades del cosmos, incluyendo deidades menores y otros dioses. La concepción del ser humano como una representación en miniatura del vasto universo o del dominio divino es una idea que ha resonado a lo largo de la historia, y no solo en el contexto del hermetismo. Este modelo también abarca múltiples esferas planetarias, entidades como daimones, espíritus o demonios, y dioses, elementos típicos de un marco filosófico de finales de la antigüedad. Sin embargo, a pesar de parecer organizar el mundo en una estructura jerárquica, este cosmos es en realidad profundamente conectado y unificado por la simpateia, una interconexión e interacción entre todos los elementos del universo. En otras palabras, esta es una idea que probablemente fue adoptada de los estoicos. Por ejemplo, somos hechos unos para otros, para ayudarnos, para trabajar juntos, como pies y manos. Si uno sufre, todos sufren. Si algo no es bueno para uno, no será bueno para nadie. Estamos todos interconectados. Estas lecciones son enseñadas y repetidas de diversas formas. Por Marco Aurelio, en Meditaciones. Este es el concepto de simpateia, y como los otros conceptos clave del estoicismo, es algo que necesita ser practicado, transformarse en acción en pro de ese bien común. Las personas existen unas para otras. Puedes instruirlas o soportarlas. De hecho, los herméticos presentan una visión monista de la realidad, donde todo es una unidad divina. Según el erudito Garth Fowden, así, todo es parte de Dios, y Dios está en todo. Su actividad creativa continúa incesantemente. Todas las cosas son una, y el pleroma del ser es indestructible. El ser humano es frecuentemente destacado por poseer una esencia divina, o por ser naturalmente más divino que otras criaturas. El alma humana tiene la capacidad de elevarse en la escala del ser para alcanzar una comunión con el intelecto divino, el nous, y con Dios. Este es el principal enfoque de la hermética filosófica. Estos textos formaban parte de prácticas espirituales iniciáticas que buscaban purificar el alma de las impurezas, desvincularse de las ataduras del cuerpo y del mundo material y ascender para la unificación con el Dios único, volviéndose así divino. Las prácticas herméticas parecen involucrar algún nivel de ascetismo, pero no de forma extrema. Estos textos no muestran el mismo rechazo al mundo que se encuentra en corrientes como el gnosticismo. De hecho,
Es notable que los textos no siempre mantienen una consistencia en sus posiciones. A veces, el mundo material es descrito como una bella manifestación o expresión de la divinidad, digna de admiración. En otros momentos, se presenta como una prisión de la cual se debe escapar. Por ejemplo, en el Asclepio o discurso perfecto, el acto sexual es exaltado como un gran placer y un reflejo de la creación divina. Sin embargo, en otras partes del Corpus Hermeticum se recomienda expresamente la procreación. Por ejemplo, se dice que las personas prudentes, por lo tanto, consideran la procreación de hijos como un deber en la vida que debe ser tomado muy en serio y grandemente reverenciado, y si algún ser humano muere sin hijos, lo ven como la peor desventura e irreverencia. Sin embargo, en otros textos del Corpus Hermeticum, el sexo es retratado como una gran maldición. Del mismo modo, la percepción de la realidad varía considerablemente de un tratado a otro. En ciertas partes, prevalece una filosofía monista, en la que toda la realidad se ve como una unidad y Dios se identifica con el todo. En este contexto, el mundo físico se considera una manifestación hermosa de esa divinidad. Por ejemplo, porque no hay nada en todo el cosmos que no sea Él. Él mismo es las cosas que son y aquellas que no son. Las que son las hizo visibles, las que no son las guarda dentro de sí. Este es el Dios más grande que cualquier nombre. Este es el Dios invisible y completamente visible. Este Dios, que es evidente a los ojos, puede ser visto en la mente. Él es sin cuerpo y muchos cuerpos, o mejor, Él es todo cuerpo. No hay nada que Él no sea, porque Él también es todo lo que es, y es por eso que Él tiene todos los nombres, porque son de un solo Padre, y es por eso que Él no tiene nombre, porque Él es Padre de todos ellos. La aparente dualidad y las contradicciones en los textos herméticos han sido objeto de debate entre los eruditos por muchos años. Mientras algunos argumentan que estas inconsistencias reflejan las diversas orígenes de los textos, escritos por diferentes grupos con visiones filosóficas distintas y más tarde compilados en un único corpus, otros, como Garth Fowden, ofrecen una interpretación alternativa que considera esta diversidad no como un signo de disparidad, sino como un reflejo del desarrollo espiritual del iniciado. Según esta visión, los tratados herméticos están organizados de manera que reflejan diferentes etapas en la jornada espiritual de un individuo. Los tratados que presentan el mundo de manera más dualista, y como una prisión de la cual se debe escapar, podrían estar destinados a los iniciados en las etapas iniciales de su viaje, ayudándolos a reconocer la necesidad de trascender las limitaciones del mundo material. Por otro lado, los textos que abordan conceptos más abstractos y elevados serían adecuados para aquellos que han alcanzado un estado avanzado de purificación y comprensión espiritual. Esta aproximación refleja la distinción hermética entre dos tipos de conocimiento: episteme y gnose. La episteme, que se basa en la razón e incluye el conocimiento exterior o conceptual, es accesible y comprensible por la mente humana. La gnose, por su parte, representa un tipo de conocimiento más profundo y directo. Una comprensión mística e inefable de la verdad, que va más allá del intelecto e involucra un discernimiento espiritual directo. Los herméticos valoraban ambos tipos de conocimiento, pero consideraban la gnos como el objetivo supremo de la jornada espiritual. Sin embargo, para alcanzar la gnos de Dios y de la verdadera naturaleza de uno mismo, es necesario primero pasar por la episteme, el estudio y entendimiento del mundo creado. Como se destaca en los fragmentos de Estobeo, la filosofía es vista como esencial para la piedad, pues al aprender sobre la naturaleza de las cosas y cómo están ordenadas, el individuo desarrolla gratitud hacia el Creador, cultivando una disposición piadosa que es fundamental para alcanzar la verdad y la sabiduría. Sin filosofía es imposible ser perfectamente piadoso. Aquel que aprende la naturaleza de las cosas, cómo están ordenadas, por quién y para qué fin, será agradecido por todas las cosas al Creador y a un buen Padre, un amable impulsor y un fiel guardián. Aquel que es agradecido será un hombre piadoso, y el hombre piadoso sabrá dónde y qué es la verdad, y por medio de este conocimiento se volverá aún más piadoso. Los tratados herméticos ofrecen una visión del mundo físico que, inicialmente, es valorada por su belleza y nobleza, una percepción que sirve como un escenario crucial en la jornada espiritual del practicante. Este aprecio por la materia es un paso importante que ayuda al iniciado a reconocer la orden divina manifestada en el universo visible. No obstante, a medida que el practicante avanza en su desarrollo espiritual y se acerca a la gnose,
comienza a trascender esta vinculación con el mundo material, adoptando una perspectiva que busca superar las limitaciones impuestas por la materia y la forma. Esta transición del apego al mundo físico hacia la desvinculación material es vista como un renacimiento espiritual. El objetivo final de esta jornada no es un renacimiento físico, sino una transformación espiritual en la cual el individuo se une al Nous, la mente divina, y consecuentemente a Dios. Al alcanzar la gnos perfecta, el alma del iniciado es elevada a un estado divino, marcando su completa transformación y unificación con lo divino. Esta aproximación de los textos herméticos no solo resalta su profunda naturaleza filosófica y espiritual, sino que también subraya la influencia duradera que estas ideas han tenido a lo largo de la historia en varias tradiciones religiosas y filosóficas. Aunque los detalles sobre los autores originales y la estructura exacta del movimiento hermético sean escasos, el impacto de los textos es indiscutible. Continúan siendo un punto de referencia significativo para el estudio del esoterismo, la astrología y la alquimia. Figuras históricas como Hermes Trismegisto mantienen una presencia venerada en diversas tradiciones. Clemente de Alejandría, uno de los primeros teólogos cristianos, por ejemplo, reconoció a Hermes como un portador de sabiduría universal. Hermes también ocupó un lugar destacado para filósofos neoplatónicos como Jámblico y Proclo, y fue una figura central para alquimistas como Zósimo de Panópolis. Su asociación con lo oculto y las ciencias secretas aseguró que su legado persistiera y continuara inspirando generaciones de pensadores y practicantes espirituales. La influencia del hermetismo y de Hermes Trismegisto trascendió diversas culturas y épocas, marcando significativamente incluso la civilización islámica tras la llegada del Islam. Dentro de este contexto, Hermes fue frecuentemente asociado a las figuras del profeta Idris en el Corán y de Enoc en la Biblia, ambos considerados mensajeros divinos y portadores de conocimientos ocultos. Esta identificación amplió el respeto y la reverencia por Hermes, vinculándolo directamente a la tradición profética islámica. Figuras prominentes del pensamiento islámico, como Al-Kindi y Abu Mashar en Bagdad, así como filósofos sufíes como Ibn Sabin y Al-Shushtari en la Andalucía medieval, demuestran la profundidad y la persistencia de la influencia hermética. Al-Shushtari, en su poema sufí, Al-Qasida al-Nuniyya, menciona a Hermes junto a grandes nombres de la filosofía antigua como Platón y Aristóteles, destacando la continuidad del legado hermético junto a estos luminarios intelectuales. El renacimiento del interés por el hermetismo en Europa durante el siglo XV, impulsado por la traducción del Corpus Hermeticum al latín por Marsilio Ficino, evidencia la reactivación y la reinterpretación de los textos herméticos en un nuevo contexto cultural y filosófico. Esta revitalización en Europa reforzó la visión de Hermes y de los textos herméticos como antigüedades venerables, cuyas enseñanzas supuestamente antecedían e influenciaban a figuras bíblicas y filosóficas fundamentales como Moisés y los grandes profetas. El impacto de los textos herméticos se ha extendido a lo largo de la historia del esoterismo occidental y continúa siendo una fuerza vital hasta hoy. El hermetismo, en sus diversas formas contemporáneas, todavía está frecuentemente asociado a una amplia gama de saberes esotéricos y ocultos. Aunque hoy reconocemos que los textos probablemente no fueron escritos directamente por Hermes y que muchas de las narrativas sobre su vida e influencia son de naturaleza mítica, esto no disminuye su importancia como fuentes de conocimiento espiritual, filosófico y místico que han influenciado profundamente las ciencias ocultas, la magia, la astrología y la alquimia. Gracias por la atención prestada hasta aquí.